hablar ahora de economía porque el Producto Interno Bruto de Uruguay subió casi 8% en el tercer trimestre respecto al segundo trimestre. Se recuperó un poco de la caída, de todas maneras el escenario es de caída respecto al año anterior. Vamos a profundizar en esto, qué significan estos números con Federico Comesaña. ¿Cómo andás, Fede? Muy bien, ¿y tú? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a analizar los datos que publicó ayer el Banco Central. Es el informe de cuentas nacionales, es el set de datos más relevantes para analizar la coyuntura económica. Hubo cambios de metodología y algunas implicancias vinculadas con esto. Vamos a ver todo eso, empezando por, bueno, cómo queda el panorama con los números del tercer trimestre del año. Veamos la primera gráfica que preparamos para hoy. Ahí, si podemos ver la de actividad económica, para comenzar por ese lado. Vamos comentando qué es lo que sucedió en particular tercer trimestre del año. Como decía Valentina, caída de un 6% de la actividad respecto a igual trimestre del año anterior. Esa es la lectura más importante. Ahí lo vemos en pantalla. Cuando lo comparamos con el trimestre anterior, con el segundo trimestre, hay un repunte de alrededor de un 8%, es cierto, pero todavía la economía se mantiene en niveles más bajos de lo que estaba en el tercer trimestre del año pasado. En el segundo trimestre tuvimos una caída todavía mayor, de 12%, con lo cual, de alguna manera, venimos acercándonos de a poco a los niveles del año pasado. Los analistas esperan que la economía cierre con una caída apenas superior a un 4% a lo largo de este año, con lo cual venimos acercándonos a esos números de a poco. Todavía queda camino, pero lo peor de la crisis vinculada con el estallido de la pandemia ya pasó y quedó confinado al segundo trimestre del año. Ahora viene la recuperación, pero lo interesante es comparar con igual periodo del año pasado para entender, bueno, dónde estamos respecto a un escenario que podríamos hoy en día considerar de normalidad. Entonces, veamos ahora sí, en la segunda gráfica, lo que tenemos para analizar son los sectores y los motores del crecimiento económico. Acá lo que tenemos son las ramas de actividad. ¿Cuál es la más afectada? ¿Cuál es la menos afectada? Empecemos por, bueno, la única que crece, transporte y comunicaciones, principalmente vinculado con comunicaciones y lo que tiene que ver con la transferencia de datos. La pandemia en particular hizo que se agudizara el consumo de servicios vinculados con internet y telefonía móvil. Eso explica el crecimiento que compensa, por el otro lado, la caída en el transporte. El agro se mantiene en niveles del año pasado, luego de una zafra en particular de la soja bastante complicada y una sequía en la primera mitad del año, y ahora también se replica en este último tramo del año. Y luego, si vemos los más afectados, en definitiva, todos en caída prácticamente los sectores, comercio, restaurantes y hoteles es por lejos el más afectado, caída de 13% aún respecto al año pasado. Hay algunos sectores ahí como el supermercadismo que reporta crecimiento, pero el grueso tiene que ver con restaurantes y en particular hoteles, que dada el cierre de fronteras, tenemos una caída muy significativa en la actividad. Servicios profesionales, construcción, servicios financieros, salud, educación inmobiliarias, todos ellos muestran niveles de producción muy por debajo de los del año pasado. Si seguimos adelante en las gráficas, vamos a ver qué pasa con otras dimensiones de la economía, en particular con los motores. ¿Qué mueve esta situación y qué es lo que más cae? Bueno, las exportaciones, lideradas por las exportaciones de servicios, tiene una caída de casi 20%, es decir, por cada $10 que exportábamos el año pasado, hay 2 que se dejaron de exportar este año. Caída en particular en el rubro servicio del turismo, pero compensados en parte con algunos servicios que crecen, como por ejemplo las exportaciones vinculadas al sector tecnológico. El consumo cae, pero mucho menos de lo que caía en el segundo trimestre. Y bueno, y después tenemos algunos elementos como la inversión, que es muy significativo para entender qué va a pasar con el mercado laboral, que sorpresivamente mantiene niveles similares a los del año pasado, lo que implica un crecimiento significativo respecto al segundo trimestre del año. Y ahora, si avanzamos, lo que vamos a ver es
cómo afecta el cambio metodológico, porque el Banco Central presentó en este informe en particular una actualización de la manera en la cual se calculan las cuentas nacionales, donde se actualizan algunos aspectos. Por ejemplo, se actualizan metodologías, se actualizan cuestiones vinculadas a qué tan abarcativo es con respecto a los nuevos sectores de actividad de la economía uruguaya, y se actualiza sobre todo la base sobre la cual se toman los precios y la estructura final de la economía. ¿Qué es lo importante de esto? Son los efectos. Fíjense, en particular acá estamos viendo el crecimiento económico de la economía. Fíjense lo que era ver en clarito la metodología anterior, en oscuro la metodología nueva, y cómo en particular en los últimos 3 años se muestra un crecimiento mucho más lento de la economía uruguaya respecto al que se veía. Con lo cual, aquel panorama que veíamos de estancamiento de la economía que empezaba en 2019, los números ahora muestran que arranca ya ese estancamiento en 2018. Como contrapartida, la buena noticia es que estamos teniendo una economía que es 10% más grande de lo que se calculaba con la metodología anterior. Y en realidad, si bien lo importante a analizar con esto es la trayectoria más que el nivel en el que está la economía, sí es cierto que tiene implicancias, por ejemplo, cuando calculamos el déficit fiscal, la deuda pública, que pasan a ser 10% más chicas, y a los ojos de los inversores, a los ojos de quienes financian esos desequilibrios fiscales, bueno, de alguna manera lleva a que la situación uruguaya sea un poquito menos grave de lo que era. Muy bien, gracias, Fede. Por favor.